¿A qué se dedica una física en partículas? Para explicarnos eso, el día de hoy está con nosotros Lucía Col, Neutralina. ¿Cómo estás? Bienvenida al Buen Librero. Hola, ¿qué tal, Gianfranco? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por todo, en verdad. ¿A qué se dedica una física de partículas? Es una excelente pregunta. En verdad, de todo un poco. Primero te cuento, yo soy física y hice una maestría en física, especializada en física de partículas, y ahora me estoy haciendo un doctorado en física de partículas específicamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Personalmente, yo trabajo en un experimento del CERN, del colisionador de partículas. ¿Sabes qué es el CERN? No, a ver. Ok, chévere. Empezamos desde cero. Empezamos así como física en partículas para dummies. Ya, chévere, desde cero. Entonces, la pregunta principal que nos hacemos es de qué estamos hechos, de qué estamos compuestos. Y podemos empezar por células, digamos, átomos. Y cuando llegamos a la parte de átomos, es donde nos empezamos a preguntar, ya, pero ¿y de qué está hecho un átomo? Y el átomo pues está hecho de protones, neutrones, electrones. Y si seguimos preguntándonos, vamos a ir incluso más adentro. ¿De qué está hecho un protón? Un protón está hecho de quarks, que son unas partículas más chiquitas que pues interactúan entre ellas y forman para nosotros lo que es un protón. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es estudiar estas partículas, entender de dónde vienen, cómo interactúan entre ellas. ¿Y cómo tú decides interactuar con las partículas? O sea, ¿de dónde viene ese interés? Es un tema un poco del destino, ¿no? Cuando yo estaba en el pregrado en física, se hablaba mucho de esto de te tienes que involucrar en investigación desde que estás en los primeros años. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos muchas ecuaciones y cosas como teóricas que se ven muy serias, pero al final nuestro trabajo o el objetivo de la mayoría de los físicos es hacer investigación en cualquier tema, no necesariamente en partículas. Yo empecé a preguntar a algunos profesores sobre qué era lo que hacían en sus laboratorios y caí por coincidencia en un laboratorio, en un grupo de investigación de partículas que tenían un proyecto abierto para físicos de pregrado, que era una cuestión bastante sencilla, pero a la vez era bastante completa. Entonces, con el tiempo, me empecé a interesar más y me di cuenta que había muchísimo que ver. Lo que yo conversaba también con Carla, y de hecho, te mencionaba antes de la entrevista que creo haber tenido la suerte de conocer a los tres principales creadores de contenido científico, Astro Carla, Aldo Bartra y ahora a ti. O sea, que en realidad es bastante meritorio por varias razones. En principio, siento que en el colegio el tema ciencia se deja muy de lado. Se termina combinando con otros cursos y pasa, me parece, a ser una especie de resumen orientado al examen de admisión y no realmente visto en profundidad. No tenemos estímulos en televisión abierta. A lo mucho yo lo que recuerdo de ciencia es haber visto a Ricardo Morán haciendo Mad Science hace un montón de tiempo. No, pero había un programa. El de Carl Sagan. No, te estoy hablando de Canal 7. Creo. ¿Cuál era? Ciencia en Esencia. Ciencia en Esencia. Mira, yo no sé si es de Canal 7, Ya. pero recuerdo ese programa porque justo en el proyecto que te contaba que me involucré cuando estaba en el pregrado empezando, fueron a la universidad a preguntarnos cosas sobre eso y al final salió. Y hay un episodio que habla sobre eso y sí, no sé si habrá sido un programa que duró mucho, quizás, no sé, 10 episodios, no lo sé. Pero solo me acuerdo que tengo eso grabado. Ciencia en Esencia, no sé. Bueno, y así como tú, o sea, que viste ese programa, por ejemplo, yo veía Mad Science y evidentemente yo me di cuenta que nada de lo que hacía Ricardo Morán me iba a salir a mí. O sea, de hecho, a lo mucho recuerdo haber hecho el volcancito, este clásico, ¿no? Ajá. Típica maqueta de colegio, pero la ciencia no era lo mío. O sea, yo tuve accidentes en el colegio con la química, o sea, la física se me daba muy mal, pero muy mal. Entonces por ahí descubrí que no era, pero me gustaba experimentar y creo que eso es lo bueno, ¿no? O sea, cuando tú experimentas por ahí te das cuenta de que hay algo que te fascina, que hay algo que te interesa, pero siento que no se da, o sea, siento que los espacios aquí en Perú son muy reducidos, ¿no? Es verdad, y es bien triste ver primero que en el colegio
en verdad te enseñan ciencia para pasar un examen de admisión, que no está bien enfocado en realmente descubrir cosas o interesarte, ser curioso. Es más como este es tu formulario, estas son tus ecuaciones, te las tienes que aprender de memoria y no interesa para qué. Simplemente te las tienes que aprender. Y hay un montón de cosas que siento que voy a hacer un déjà vu porque vi tu entrevista con Carla. Ujú. Pero, claro, a ti no te enseñan. Siempre parece un meme que dice que un día más sin usar la triangulación, el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, claro, tú el teorema de Pitágoras lo aprendes en el colegio y te lo aprendes de paporreta y realmente no sabes qué significa, pero el teorema de Pitágoras está en tu celular. Hay un montón de cosas que están en tu día a día. ¿Cómo funcionan estos micrófonos? Ujú. O sea, tú te has preguntado qué hay acá adentro, que el sonido que yo hablo, o sea, lo que yo estoy hablando en este momento, está pasando por este cable de acá Ujú. y va a llegar a los celulares, a las computadoras de un montón de gente. ¿Cómo es que mi voz, que es un sonido ahorita, es una onda, ha pasado desde este micrófono a un cable, a tu celular? Ujú. O sea, hay un montón de ciencia por todas partes y realmente no lo sabemos. No lo entendemos. Ciencia en el colegio yo tengo traumas con la física, por ejemplo. La física de colegio para mí, es más, no, o sea, era el carrito este que se movía y tú tenías que calcular un montón de cosas que no entendías por qué, pero bueno, ya ahí está la fórmula, ¿Eso ¿no? era la cinética? Sí, efectivamente. Ok. Sí, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y todas estas cosas que tú no sabías, o sea, no entendías por qué las hacías, te parecía casi tonto. Y después hay tantas cosas que uno puede aprender, o al menos cuestionarse, que están a nuestro alrededor y que son parte de nuestro mundo y que no nos cuestionamos o simplemente ignoramos, ¿no? A mí qué me importa cómo llega mi voz al celular, porque pasa por este cablecito que algún ingeniero diseñó, e incluso he escuchado chistes como que sí, alguien muy inteligente lo hizo y yo solo lo uso. Pero podríamos ser tú y yo, podría ser absolutamente cualquier persona, simplemente que no sabemos ni por dónde empezar. Yo creo que hay una diferencia, ¿no? Entre esa persona que dice alguien muy inteligente lo hizo y yo simplemente lo uso. Y es que la persona aparentemente inteligente se preguntó el por qué. Y creo que de ahí parte todo, ¿no? O sea, cuando uno se pregunta el por qué a las cosas, lleva inevitablemente a dos caminos, ¿no? Llegas a la ciencia, porque la ciencia trata de ver qué es lo que hay detrás del mundo que nos rodea, cuantificable. O sea, encontrar la Exacto. comprobación del por qué ocurren determinados tipos de fenómenos en el mundo. Y por ahí el por qué también a nuestra existencia, y ahí entramos a las humanidades, ¿no? Creo que el mundo está lleno de preguntas, y la pregunta que yo tengo es, ¿tenemos miedo a preguntar? ¿Nos Wow. conformamos con la realidad tal cual como la tenemos, y el colegio está aportando a que la gente no se haga preguntas? ¿Te parece eso? No creo que tengamos miedo a preguntar. Ujú. Tenemos flojera. Porque las cosas ya están hechas para nosotros, ¿no? El mundo moderno de hoy en día es muy fácil, ¿no? Y si tú necesitas averiguar algo porque lo necesitas, tienes tu celular, agarras, le preguntas a Google y Google te lo va a contestar. Hoy en día le preguntas a ChatGPT y te lo va a contestar. Entonces, creo que hemos pasado, no creo que sea miedo, creo que es flojera. ¿Para qué me interesa a mí saber cómo funciona el micrófono si ya existe, yo lo tengo, lo voy a utilizar y ya? También creo que hay mucha gente preguntándose muchas cosas que, uno, les da flojera contestarlas. O dos, efectivamente las están contestando y ahí es cuando nacen cosas bien chéveres como ChatGPT o, en fin, cualquier otra cosa nueva de tecnología que haya salido últimamente. No creo que sea miedo, creo que es flojera. ¿Cómo observas tú más bien este fenómeno de ChatGPT, por ejemplo, y de la inteligencia artificial?
Eh, Tú sabes que primero, ChatGPT para mí también es parte de mi día a día. Mi trabajo, cuando no sé cómo responder a alguna cuestión, cuando no sé cómo enfrentarme a algún problema, le pregunto a ChatGPT antes de preguntarle a cualquier persona que ya sepa. Me parece una herramienta bastante... La verdad es que está bastante accesible y bastante buena porque te responde de manera, la mayoría de veces, de manera bastante precisa, pero también me he encontrado yo que en algún momento he hecho alguna pregunta muy específica de mi área y de pronto me responde cosas que no tienen sentido. Creo que como me gaslightea un poco. Hay que tener cuidado con eso, con ChatGPT, porque en verdad responde cosas que a veces no es que no sean ciertas, simplemente que cuando no sabe, da vueltas sobre un círculo. Entonces, no hay respuesta. A eso quería llegar, porque por ejemplo, tú has tenido, bueno, conferencias, has venido a Perú esta vez, estás ahorita en Alemania, pero dentro de los videos que yo he estado guaqueando ahí en internet, tienes un conversatorio justamente con Aldo Bartra y con otro youtuber, C de Ciencia, ¿no? Y ahí hablaban un poco a propósito de lo que significaban las fake news y cómo las fake news están impactando y cómo la pseudociencia está generando realidades, ¿no? ChatGPT es una inteligencia artificial entrenada en base a lo que puede eventualmente buscar en Internet. Y si lo que proliferan son las fake news, esta inteligencia artificial estaría entrenándose también en fake news. ¿Cómo poder combatir eso, no? Eso es bien loco y no tengo una respuesta. Pero claro, si esta inteligencia artificial se entrena a base de información de Internet y de pronto la información de Internet es falsa, vamos a entrar en un círculo bastante interesante, en una realidad un poco, no sé si subalterna o medio extraña, en donde la verdad está basada en un fake news. Es medio fuerte. Realmente no sé en base a qué está entrenado ChatGPT. Me asustaría un poco creer que simplemente puede coger cualquier noticia de internet. Pero sí, hay que tener mucho cuidado con lo que responde. De hecho, yo no sé si viste, pero hace poco salió un artículo científico que se volvió un poco viral en Twitter, porque en la introducción decía algo así como, tú cuando le preguntas algo a ChatGPT te contesta, claro, aquí te va tu respuesta, 2 puntos y la respuesta. Entonces, la introducción era algo así como, claro, aquí te va una introducción para este tema, 2 puntos y la introducción. Y era un artículo científico publicado en una revista científica. Entonces, ya estamos entrando en un mundo donde ChatGPT hace muchas cosas que debería hacer una persona, o al menos debería revisar una persona. O sea, me estás diciendo que, en principio, sí, ya es ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué rompí? No. Ah, perdón. No te preocupes. No eres tú, es la luz. Ajá, soy yo, en realidad. Ok. Estamos. Ya. Entonces, volviendo sobre el tema. Me estabas diciendo, o sea, por ejemplo, que se hizo viral un artículo científico en Twitter. Bueno, eso ya de por sí es revolucionario. O sea, que un artículo científico sea revolucionario. Nadie sabe sobre qué es el artículo. Yo no tengo ni idea sobre qué es el artículo. No, se hizo viral porque pues usaron una introducción copiada de ChatGPT. Claro. Pero ni siquiera lo leyeron. Ya a ese nivel uno se empieza a cuestionar cosas, ¿no? Y claro, estamos en tiempos en los cuales se asume que la tecnología ha venido a solucionar problemas, pero no estamos cuestionando la tecnología. Nosotros tenemos justamente un pasado en el tema de cultura digital, ¿no? O sea, el curso que yo dicté, dato curioso, o sea, recién, o sea, guaqueando ahí los datos de las listas, me he enterado que le enseñé un curso aquí a
a Lucía, He ¿no? venido a conocer a mi profesor 2 años después, Nos creo. hemos conocido en la virtualidad, dicho sea Así de es. paso. Tú no sabías si el que estaba ahí era una inteligencia artificial también, ¿no? Pudo haber sido, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, para decir la cantidad de pachotadas que decía en esa clase. Mira, yo no voy a contar nada por acá, pero bueno. No, mentira. O sea, justamente este curso dictando el cuestionaba... curso? Ah, sí. Este ciclo ya, lo estoy sí. dictando. De hecho, no sé si alguno de mis alumnos vaya a ver esta entrevista después de esta semana, pero les mando un fuerte abrazo si es que así lo están haciendo. Este curso justamente cuestiona los límites de la tecnología y cómo es que impacta en la educación. El curso se llama Cultura Digital y Aprendizaje Abierto. Sí. O sea, en torno a cómo la tecnología regula nuestro comportamiento en entornos educativos, ¿no? Entonces, si nosotros estamos copiando y pegando prompts de ChatGPT y de pronto no estamos ni siquiera corrigiéndonos, realmente creo que nuestra inteligencia se está haciendo artificial. No es que estamos utilizando la inteligencia artificial, nuestra inteligencia se está convirtiendo en artificial. Eso ya me da bastante que pensar, ¿no? Sí. Pensemos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando a ChatGPT le haces preguntas un poco más abstractas? Tú me estabas comentando que te da respuestas genéricas y que no salen de un círculo que es bastante abierto, ¿no? Sí. Sí, yo digo que una vez me gaslighteó, porque lo que pasa es que cuando le preguntas cosas muy específicas, creo que no se da cuenta, o no sé si no se da cuenta, o se asume que su respuesta es correcta, y cuando su respuesta no es correcta y le dices, oye, esto estaba mal, explícame cómo hacerlo, te dice, perdón, y luego te vuelve a explicar lo mismo. Y luego te vuelve a explicar lo mismo y te dice, no, lo que tú estabas haciendo no estaba bien por X razón, y te vuelve a decir que lo hagas como lo estabas haciendo. Entonces ya empieza a dar vueltas sobre su mismo círculo cuando hay cosas que no sabe o cuando la información que tiene es muy poca. Entonces, ChatGPT a mí me parece una herramienta excelente, pero creo que es una herramienta que uno tiene que manejar. O sea, no es como yo le pregunto algo a ChatGPT y absolutamente todo lo que me da lo asumo como verdadero, sino que tengo que leerlo y ver qué onda, si me sirve, si no me sirve, o cómo lo puedo utilizar, ¿no? Sí, por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba escribiendo mi tesis, de pronto había temas en donde no sabía qué hacer, era demasiada información y le decía a ChatGPT, ¿qué haces con todo esto? Hazme 3 párrafos de esto. Me hacía 3 párrafos y yo leía y decía, yo no puedo poner esto en mi tesis. Obvio. ¿No? O sea, sería, no por, o sea, dejemos el dilema ético a un costado, estaba mal. Yo le daba la información correcta y lo que él escribía estaba mal. Era inconexo e incoherente. Sí, era exacto. Entonces, claro, dejando el dilema ético de un costado, uno tiene que ver qué es lo que está utilizando. Ahora, es muy fácil, o sea, llegar a florear en internet, o sea, o vender mucho verso, ¿no? O sea, de pronto, tú tienes estos 3 párrafos, algún vivo sale, hace un prompt, lee la pantalla, lo dice, se hace viral, porque es más, tú le puedes decir a ChatGPT, hazme un prompt viral para TikTok, para esto, y te lo hace. ¿Sabes que no lo había pensado? Pero de verdad, o sea, Claro. hay creadores de contenido, evidentemente ya no les da, ¿no? Porque, o sea, si es que tú estás utilizando inteligencia artificial es porque ya no te da, o sea, para poder escribir algo, o porque estás tan apurado, tan ansioso por generar likes, que de pronto entrenas a esta inteligencia artificial, te lanza 3 cuestiones bastante genéricas que no tienen mucho sentido, vas, la dices frente a una cámara, te haces viral, y la gente asume que eso es verdad, hasta que sale alguien como Neutralina, como Astro Carla, como Alto a decir, está vendiendo humo. Ahora, evidentemente ustedes tienen una ventaja, ustedes pueden tener la autoridad para desmentir a alguien que vende contenido falso, pero ¿qué es lo que pasa con alguien que es negacionista, que quiere leer lo que quiere esperar leer y que de pronto no va a tener las herramientas para rebatir lo que le están diciendo? Entonces, le va a creer al que tiene más likes. ¿Eso puede llegar a pasar? ¿Y eso podría ser peligroso? Claro que es peligroso, y es real. Hace poco salió un video, me has hecho acordar, de alguien que hablaba en un podcast así como que se ve súper serio y todo, ¿no? Que hablaba de que la ecuación de Einstein realmente tenía un término más,
pero que le habían dicho a Einstein que no ponga ese término. Y entonces, y ese término incluía la cuántica, y entonces la verdad del universo no era la verdad del universo. Y bueno, y en fin, y mezclaba una serie de palabras que tenían que ver con cuántica, con energía y con Einstein. Entonces, si tú mezclas esas palabras y haces oraciones que gramaticalmente tienen sentido, pero que no tienen ningún sentido real, va a haber alguien que va a escuchar y va a decir, ese tipo es muy inteligente. Yo no entiendo lo que está diciendo, pero ese tipo es muy inteligente porque está usando palabras que yo no entiendo y debe ser un problema mío, pero ese señor está hablando cosas serias. Y luego empiezan a creer cosas como que hay algún ente o algún grupo de personas que le prohibió a Einstein decir algo que nadie sabe qué es. Y son disparates, pero la gente los cree. Claro, es que, mira, si tú le pones Einstein al costado de cualquier chorrada, la gente evidentemente dice falacia de autoridad. Evidentemente, yo, que estoy del otro lado, no voy a identificar que es una falacia de autoridad. Ajá. Pero yo puedo decir mañana, ¿no? O sea, una de las frases clásicas de Einstein, ¿no? Que decía, el sarcasmo y la inteligencia divirtiéndose. Y estas frases las encontramos por montones. Tú pones frases de Einstein en internet, en aquifrases.com, te arroja millones de frases, ¿no? 70 páginas de frases. Ajá. Nadie te dice nunca en qué libro, en qué circunstancia, en qué conferencia la dijo. Claro. Entonces, tú lanzas la frase de internet, ¡ay, qué bacán!, ¿no? O sea, suena muy bacán. Voy a ponerme la frase en un polo. Blanco y negro. Claro, todo. para que Ajá. salga más serio además, ¿no? Sí, sí. Pero ¿qué tanto desierto hay? ¿Qué tanto desierto hay en las cosas que escuchamos a diario? Por ejemplo, tú me diste una respuesta que me pareció poética al inicio del podcast y fue que uno de los chicos que estaba aquí acomodando las cámaras, todo, él te preguntó qué es el tiempo y tú dijiste, el tiempo es aquello que tienes en tu reloj. Así nomás, cortita y al pie. El tiempo es aquello que tenemos en el reloj. Y yo te hice una repregunta. ¿Será entonces que podemos viajar a través de una creación enteramente humana? Y tú me dijiste, no, el tiempo sí existe, pero ¿qué es el tiempo finalmente? Ya, a ver. A ver, hemos hecho ahorita seguramente van a hacer un meme a lo Pedro Raúl Egusquiza Peralta de CMD, que hace preguntas enrevesadas. Pero aquí va la repregunta, ¿no? O sea, ¿qué finalmente es el tiempo, no? Me estás haciendo esto de usar palabras difíciles, mezclarlas todas. No, yo sí no estoy utilizando, yo no soy una inteligencia artificial, dicho sea de paso, ¿no? O sea, yo sí soy chancón. El otro día me dijeron, Gianfranco, mire, este es mi borrador. O sea... Ah, muy bien, muy bien. Sí. Soy chancón, dicen algunos. Yo creo que tengo una base, ¿no? Para preguntar, pero mi pregunta va por ese pero ser lado. chancón es chévere. Bueno, ya. Primero, lo del tiempo es lo que está en tu reloj. Eso lo dijo alguien famoso y no puedo recordar quién es. Así que seguro va a aparecer en tus comentarios ahí, lo dijo tal. Ajá. Creo que fue Einstein, no me acuerdo. Pero bueno. ¿Autoraquifrases.com? Mira, no sé. Es una frase famosa, no lo sé. Al final, para mí, ¿qué es el tiempo? Para mí, no como opinión, sino como después de haber estudiado varios añitos física, creo que el tiempo es una cuarta dimensión. Entonces, tú tienes las 3 dimensiones que conocemos, ¿no? Adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Esas son tus 3 dimensiones. Pero ahora, y tú te puedes mover en ellas, ¿no? Como tú decidas. Ahora hay una cuarta dimensión que es el tiempo. Que el tema es que en el tiempo solamente estamos atrapados yendo hacia un solo lado. No podemos regresar, no podemos movernos en él, pero al final también es una dimensión. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir... Yo te puedo ubicar en un espacio, en este momento el buen librero está sentado en su estudio, son las, no sé, no tengo idea de qué hora serán, las 11 de la mañana, pero, ok, yo te puedo ubicar en tu espacio físico, pero si tú mañana me haces la misma pregunta, yo ya no te puedo ubicar en este espacio. Claro. Porque tú tenías una cuarta dimensión que era el tiempo, ¿no? En ese momento del tiempo tú estabas ahí. Mañana estarás, Dios sabe dónde, ¿no? O sea, solo lo sabes tú. Entonces, al final es una dimensión que te ubica en un espacio temporal,
que es distinto de un espacio físico, pero al final estás ubicado en un espacio, ¿no? Ese es el tiempo. Y me estás diciendo entonces que esto que me vendió History Channel, de que hay viajeros en el tiempo... No, eso es mentira, eso es mentira. Puede ser, o sea, es verso entonces. Es un tema... Yo soy bien como pinchaglobos. Es un tema de ciencia ficción, Ujú. ¿no? Einstein desarrolló una teoría de relatividad especial en donde explica los movimientos de los cuerpos a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. ¿Y qué tiene que ver la velocidad de la luz? Pues al final es la luz la que marca el tiempo. Es la luz la que está llevando el tiempo consigo misma. Si en este momento la luz dejara de viajar, no sé qué pasaría. Creo que solo dejaríamos todos de movernos, el tiempo se detendría. No, creo. El punto es que por las ecuaciones de Einstein, primero nosotros no podemos acercarnos mucho a la velocidad de la luz. Las partículas muy pequeñas sí pueden acercarse muchísimo a la velocidad de la luz. Y entonces se empieza a deformar el tiempo, se empieza a deformar el espacio para ellas. Para nosotros no, para nosotros está todo exactamente igual. Pero cuando hablamos de cuerpos grandes, como personas, esas cosas dejan de funcionar y ninguna partícula tampoco ha podido llegar a velocidades, ni va a poder llevar por estas ecuaciones a velocidades más allá de la velocidad de la luz, porque es un límite que la naturaleza nos ha impuesto, ¿no? La naturaleza, por cómo está diseñada, simplemente no permite a nada ir más allá. Y tiene sentido porque nada viaja en el tiempo y al final todos estamos atrapados en esta cuarta dimensión llamada tiempo, ¿no? Entonces, sí, no puedes viajar en el tiempo y History Channel te ha mentido. Ay, Lo siento. A muchos les va a doler, ¿no? A muchos fans de alienígenas ancestrales, ¿no? Y estos No. programas, ¿no? Ya, fake news por todas partes, ¿no? ¿No? Sí. Alienígenas ancestrales, ¿no? Hay algunos que dicen, ¿no? Las líneas de Nazca fueron hechas por extraterrestres. Sí, a mí Hay me gente da- que le da teorías en torno a eso, ¿no? Y se crean una serie de hipótesis alucinantes, ¿no? Mira, uno puede creer lo que quiera, pero Sí, a mí me eso da sí. mucha cólera Ujú, ver que hay gente que realmente no cree ujú. que la gente del pasado, pues los nazcas pudieron haber hecho las líneas de Nazca, ¿no? Ujú. Que los incas hicieron Machu Picchu. O sea, al final uno se pone a pensar y son personas como nosotros, ¿no? Y si uno se queda un buen rato pensando, al final no es gente distinta, no, o sea, no... Esto de no creer que son capaces de hacer ciertas cosas tiene también una connotación, digamos que un poquito discriminadora, me parece. O sea, ¿tú crees que no nos la creemos? Yo creo que no nos la creemos. Yo creo que esa gente es exactamente igual a lo que éramos nosotros, que sí, con menos tecnología porque había evolucionado menos, pero al final tenían otro tipo de tecnología, ¿no? Que nosotros en este momento no usamos. O Que sea, me parece lograron dominar la naturaleza hasta cierto punto, ¿no? claro, y ahora nosotros tenemos muchas tecnologías europea, digamos, que viene de un momento en la historia donde se negó la cultura inca y la cultura indígena y fue como imponemos la cultura española y la cultura europea. Entonces de pronto algo era mejor que otra cosa. Y de pronto estamos todos trabajando y viviendo bajo esa influencia. Entonces, yo creo que son solamente distintas culturas, distintas tecnologías, distintas cosmovisiones. Sí, creo que no la creemos. Creo que es gente que tenía las mismas capacidades que tenemos nosotros. Yo no tengo por qué creer que yo tengo mayor capacidad, uno, que nadie en este momento, y dos, que nadie en la historia. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Tampoco nos creemos realmente el impacto que puede generar el cambio climático? Uf, sí, yo creo que no nos damos cuenta. Yo creo que no nos damos cuenta, pero ahora, para toda la gente que está en Lima, el verano está fuerte. Y yo no sé si
siempre pienso que, claro, el verano anterior fue más tranquilo, pero yo tengo 26 años pensando lo mismo. Entonces, de pronto, claro, puedo resistir este verano, no me voy a morir. Pero sí, creo que no nos damos cuenta de que poco a poco las cosas están cambiando. También creo que muchas veces decimos, bueno, realmente no importa, no sé, esta basura que voy a botar a un lugar que no corresponde, porque es una basurita, no pasa nada, ¿no? O sea, todo tranquilo. Pero al final, todo va sumando. Entonces, sí, creo que hay muchas cosas que no nos creemos porque nuestra vida cotidiana nos nubla, pero que están ahí. Porque nosotros pensamos, dicen, cambio climático, el mundo dentro de 500, 600 años. Es que no es dentro de 500 años. ¿Dentro de cuánto es? No tengo ni idea. No, yo no soy especialista en cambio climático, por si acaso, vamos a aclarar. Okay. No, porque después fake news, claro, ella es científica, ella sabe. No, pero es como que cuando vemos las cifras y vemos la típica, ¿no? Un artículo dice, según la NASA, según la universidad, siempre a las universidades gringas les inventan investigaciones, ¿no? El mundo se va a acabar dentro de, pongámosle, ¿no? 10.000 años. Entonces la gente dice, 10.000 años, yo no voy a estar. Entonces, tiro mi botella de plástico a la calle, me importa 3 cominos, ¿no? Es como que lo vemos muy a largo plazo y eso genera la ilusión. Pero es que no son 10.000 años. No sé, yo he empezado a leer artículos, yo como persona que no está bien informada en el tema, leyendo artículos científicos, pero para el público en general, que ya son años contables, no sé si 25. En algún momento, cuando era chica, escuché 2025. Bueno, 2025 es el próximo año. Uh-huh. Que ya en varios momentos, creo que el año pasado o el anterior, salió un artículo voy a equivocarme cuando lo diga, pero de la sociedad de científicos ambientalistas o algo así, en donde decía que efectivamente ya estamos muy tarde, ya no hay vuelta atrás. Hay muchos científicos que se especializan en este tema alrededor del mundo haciendo protestas porque ya no, o sea, nadie les hace caso. No, esta película, no me acuerdo cómo se llama, pero sí sabes qué película estoy hablando. ¿Cuál? La de... Hay varias. O sea, bueno, el ser humano tiene predisposición a ver desastres siempre, ¿no? Sí. Y son las películas también más es verdad. traileras. No, hace poco salió una película, creo que era con Jennifer Aniston, donde era venía un meteorito a la Tierra y nadie le creía. Don't Look Up. Don't Look Up, exacto. Netflix se estrenó a finales de año, justamente. No me acuerdo. Sí, fue como que el 31, 30 de diciembre, es como que Ajá. paradójico, ¿no? Que se estrene también a finales de algo, ¿no? Sí, y esa película, la verdad es que es graciosa, pero es demasiado real. Claro, la chica iba al noticiero y les decía, es que hay un meteorito que va a caer a la Tierra. Nos vamos a morir. Y va a caer dentro de, no sé, una semana. Y nos vamos a morir. Y el del noticiero le decía, ay, qué graciosa esta chica, pero a la gente no le gusta estas cosas, ¿no? ¿Qué tal si hablamos de, no sé, uy, sí, hace calor, ¿no? El clima o algo completamente plástico, ¿no? La moda o cualquier cosa. Y es gracioso, pero es bien real. No queremos ver muchas cosas que están ahí. Ahora, el tema es que tampoco podemos detenerlas, ¿no? Si bien botar una botella de plástico al piso efectivamente va a contribuir a la contaminación, después tienes a la fábrica de alguna empresa muy conocida, cuyo nombre no voy a decir, generando toneladas de desperdicios que van directamente a la atmósfera, al océano. Y claro, tu botella de plástico al final realmente no suma ni resta. Entonces hay muchas cosas que están mal estructuralmente de la sociedad en la que vivimos y que no van a cambiar porque hacen mucho dinero, ¿no? La minería en nuestro país, la minería es un gran problema porque, y no voy a decir legal o ilegal porque ahí a ese dilema no me meto, pero es realmente un gran problema porque estamos deforestando, estamos contaminando ríos, estamos contaminando lagos. Y es como que realmente no
importa. O como decimos que, entonces, ¿qué hacemos? No hacemos minería. ¿Tú sabes la cantidad de oro que hay, la cantidad de cobre que hay, que no vamos a sacar? La plata que se pierde, y es verdad, vamos a perder un montón de plata, pero si no consigues una manera de hacerlo, de tal manera que no contamines el ambiente, no deforestes, nos estamos yendo al hoyo. Y yo tengo ya quizás, o sea, yo sé que los conspiranoicos no son necesariamente tu fuerte. Creo que has intentado combatirlos en muchos frentes, pero yo siento que hay un grupo enorme de empresas privadas a las que no les conviene justamente la aparición de movimientos que cuiden el planeta, que vayan a en pocas palabras, velar por la arborización de las ciudades, por velar por un planeta mucho más ecosostenible, porque claro, atentan contra sus intereses y crean corrientes de negacionismo que van en contra de teorías científicas y me parece que aportan, o sea, no estoy diciendo algo que pueda ser manipulable ni que pueda ser tomado a mal, pero que pueden estar incluso aportando cantidades industriales de dinero a viralizar tendencias en Internet que rozan el negacionismo y que van en contra de propuestas que realmente son conscientes, ¿no? Me daría en verdad mucha pena. Uh-huh. Podría ser, quizás no acá en Perú, aunque la verdad es que ya muchas cosas no me sorprenden, pero en verdad me daría mucha pena, porque una cosa es que ya me parece bastante, que estés contaminando sabiendo que estás contaminando y diciendo, pues no me voy a detener porque es mucha plata. Y otra es saber todo esto y aparte como que, o sea, es encima atacar, ¿no? No, en verdad me daría mucha pena. O sea, ¿qué es lo último que te ha crispado los nervios y con lo que tú has dicho, bueno, ya cada vez tocamos más fondo con el tema negacionista? Wow. En verdad solo puedo pensar en el video de Einstein, que me causa mucha gracia. Pero claro, ese es un tema que me causa gracia, ¿no? Que al final nadie se va a morir porque crean que Einstein le quitó un término a una ecuación. No, nadie se va a morir. Pero en el tema del cambio climático es más fuerte, porque eso sí está atentando contra gente, ¿no? Y hay gente que en verdad ya está muriendo, ¿no? Ya toda la vida hemos visto muy poco de estas noticias, pero igual las hemos visto de gente que se intoxica con agua, con distintos metales pesados, en la sierra, en la selva. Gente que de todo tipo, en verdad. Es un problema que ya existe, que claro, que no nos afecta directamente a nosotros que vivimos en la ciudad, pero que está ahí. O sea, ya hay gente muriendo por este tipo de cosas. No es algo que vaya a suceder en el futuro. Y es feo. ¿Tenemos salvación? No. No, me has traído a un ambiente muy pesimista. Bueno, leo a Schopenhauer, ¿qué te puedo decir? O sea, después de leer a Schopenhauer inevitablemente te diriges de pesimismo. Yo soy un tipo que creo que bastante pesimista, pero dentro de mi pesimismo también acepto el absurdo, ¿no? O sea, entiendo que la vida no tiene un fin práctico, que eventualmente a todos nos va a llegar una fecha de caducidad, pero entender que si es que vamos a llegar a una fecha de caducidad y podemos hacer algo, o sea, ¿por qué no prolongarla un poco con un fin objetivo, no? No, pero ya, ok. Es que creo que tiene que ver mucho con mi personalidad. Uh-huh. Yo estudié física por el simple hecho de estudiarla, porque me parece divertido, porque me parece bonito, porque es lo que quiero aprender. Yo investigo física de partículas, cosa que la verdad es que muchos pueden decir el día de hoy, pues realmente no tiene ninguna aplicación, no sirve para nada. Bueno, no es verdad, no es que no sirva para nada, no, hay un montón de cosas que hacer con física de partículas el día de hoy. Pero al final
la razón por la que yo lo hago es simplemente porque quiero aprender más. Es simplemente porque quiero dejar quizás a la humanidad más conocimiento del que ya tiene. Y, o sea, es un granito de arena. Y habemos muchísimos físicos alrededor del mundo que lo hacemos simplemente por el hecho de aprender. Entonces, yo personalmente no voy por el mundo pensando como hay que hacer esto con este motivo muy en específico. Simplemente es, digamos que por el bien común, Ujú. porque, claro, personalmente, yo no tengo planeado tener hijos, no tengo planeado y no los quiero. Pero siempre está esto de voy a dejar un mejor mundo para mis hijos, que claro, es que no son míos, porque al final, o sea, niños hay en el mundo y van a seguir habiendo. Entonces, ¿qué herencia vamos a dejar? Esa es la pregunta uno, ¿no? Después, al final ya hay cosas que están pasando en este mundo que no están bien, como te digo. Hay gente muriendo por intoxicación de metales pesados en los ríos. Hay gente perdiendo sus casas y sus hogares por deforestación. Hay muchísimos problemas de este tipo, que claro, es gente que no tiene ninguna relación conmigo. Pero si yo puedo hacer algo por hacer un mundo mejor para ellos, pues lo voy a hacer, ¿no? Y es simplemente eso. No sé y no creo que tengamos salvación, claro, en el sentido de a nuestro mundo al final le queda, para ser habitable, le quedan, no sé, 5,000 años o 10,000 años. Realmente a mí eso no, a mí personalmente no me suma ni me resta. No creo que tengamos que estar pensando en extender 1 o 2 años más de el mundo habitable. Yo creo que el mundo ya es un lugar que para muchos no es habitable. Entonces, es una muy buena respuesta, ¿sabes? Ya el mundo es para muchos no habitable. claro, o sea, para los que vivimos en la ciudad, para los que tenemos ciertos privilegios que conocemos y que los vemos a nuestro alrededor, conmigo no pasa nada. O sea, yo voy a seguir estudiando, yo voy a seguir moviéndome en taxi, en carro, voy a seguir utilizando el transporte público, yo voy a seguir viajando en avión. Sí, y esta vida que tengo no es que de un día a otro el mundo se va a prender en fuego y va a desaparecer. Eso no va a pasar. Simplemente se va a volver cada vez un lugar menos habitable. Y va a empezar por la gente que ya empezó. Pero va a empezar por la gente que, digamos, menos privilegios tiene. Y eso no está bien. Eso es terrible. Y si quieren por lo menos entender un poco más del universo, ¿dónde te pueden seguir? En neutralina.lu. @neutralina.lu. Hablo de física de partículas, les cuento mi día a día haciendo ciencia, estudiar en el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora estás en Berlín, o sea, te quedas... Estoy en Hamburgo. En Hamburgo. Estoy en Hamburgo. O sea, y de aquí ya te quedas solamente hasta Semana Santa, de ahí te vas. Mañana tienes un conversatorio... Hoy día en la noche. Hoy día en la noche. Hoy día en la noche. Hoy en la noche. Sí. El programa va a salir hoy antes de la... ¿En la serio? noche, te lo prometo. Para que bueno, no sé si la gente vea la entrevista antes, pero por lo menos para que vayan y se enteren de que vas a estar conversando hoy día con Astro Carla. Así es, sí. En un contexto inédito, ¿no? Con una cervecita, hablando de la manera más relajada de un tema importante. Que eso Así me parece es. chévere. Es disfrazar a la Caperucita de lobo, vamos a decirlo así, o al lobo de Caperucita en apariencia, ¿no? Es que a mí me parece súper cool la idea de poder conversar de ciencia y de cómo se hace la ciencia y de la importancia de la ciencia, porque son cosas distintas. Ujú. Y en verdad sentarnos con una chela, conversar de la vida, bueno, de la ciencia, en verdad es una oportunidad bien chévere. Sí. Que me Sí, parece sí, una sí, manera está interesante de abordar de una manera distendida y sin un ambiente académico de por medio, que creo podría animar a más gente a interesarse en el tema y por supuesto seguir haciendo comunidad, que eso me parece más chévere todavía, ¿no? Claro, el problema, muchas veces el problema de la ciencia es que es como muy seria, es como muy
académica, muy de gente que, no sé, que ha estudiado mucho, qué sé yo, y se ve muy lejana. Pero al final, si te encuentras con nosotras, pues somos gente completamente normal. Y toda la gente que hace ciencia al final no es de la manera en la que uno pensaría como primera impresión, ¿no? Cuando uno piensa en quién es un científico, uno piensa en, y esta encuesta ya la he hecho varias veces, uno piensa en un señor mayor, lejano, europeo, siempre es europeo. Piensas en Einstein, hace el caso. Sí, piensa en Einstein y con el pelo despeinado. O piensas en el doctor Brown, ¿no? De Volver al Futuro. Exacto. Esa es la imagen de científico o en Sheldon. En Sheldon, o sea que me parece bien a revertir un poco, pero también hay científicas mujeres y hay científicas que hacen una muy buena chamba. Por ejemplo, Carla me mencionó algunas. ¿Tú tienes alguna referente, por ejemplo, en ese sentido? De científicas. Sí. Pues yo soy muy fan de Emmy Noether. Uh-huh. Ella es una matemática cuyo trabajo es como la base para la física de partículas. Y hoy día hace 2 semanas me he vuelto súper fan de Mileva Maric. Fue la esposa de Albert Einstein. Hay una historia, la verdad es que bien fuerte detrás de que todo ella era eso. la auténtica genia, decían. Es que no era la auténtica genio. Lo que pasa es que eran una pareja y trabajaban en física los dos juntos. Oh. Y hacían física los dos juntos. Y toda su chamba, al final, hay gente que hoy día se está dedicando a investigar exactamente cómo funcionaba esta pareja, pero la hacían juntos. El tema es que Mileva, quizás por temas de género, nunca pudo conseguir un título. Entonces su nombre no figuraba su nombre no figuraba en las publicaciones que hacía Einstein. Y además para Einstein, bueno, para ella era como, pues no importa, porque yo estoy casada con este hombre y al final somos dos. Y ella decía como somos una sola piedra, que en alemán es Einstein. O sea, es lo mismo. Mira, qué lindo el juego de palabras, ¿no? Sí. Einstein significa una piedra. Entonces, pues ellos eran una sola piedra. El problema es que luego tuvieron problemas bastante serios. Einstein no se portó como, pues, no lo sé. No he venido acá a darle a Einstein, pero la verdad es que se separaron. Él nunca aceptó que ella había trabajado con él. Si bien se han encontrado algunos escritos con la letra de ella, incluso de sus clases, de las mismas clases que él dictaba en la universidad, están escritos por ella. Entonces, y al final ella quedó en el olvido y quedó endeudada porque tuvo un hijo con problemas. Que pues en fin, Einstein no quería pasar dinero porque decía cosas como que están cobrando de más porque saben que yo soy yo, entonces no les voy a pagar. Entonces la mujer quedó endeudada y en fin, tuvieron varios problemas y al final ella quedó en el olvido y se está volviendo a sacar su nombre a la luz. Y la verdad es que yo me he quedado encantada con esa historia y pues claro, la relatividad de Einstein es una cosa que no la hace cualquiera, es de un genio. Y pues en verdad fueron de 2 genios, ¿no? Que con eso no se está negando absolutamente la genialidad de Einstein, simplemente pues fue un tema de 2. Y la ciencia en general no se hace a sola, nadie hace ciencia solo. Siempre requieres de un equipo y eso demuestra que Einstein también era humano, ¿no? La ciencia se hace en equipo y también en comunidad, por eso sigue a @neutralinalu. Si es que ves esta entrevista el día de hoy, estamos jueves, ¿qué día? 21. Jueves 21 de marzo, anda al bar. Invictus Taproom. Está en Miraflores. En Barranco. En Barranco. Invictus Taproom en Barranco. Nos vemos a las 8 de la noche. 8 de la noche. La ciencia
tiene hora, tiene tiempo y el tiempo también de este programa ha terminado. No sé si vaya a juntarme con los alienígenas ancestrales, pero sí voy a realizar unas cuantas actividades domésticas siempre y cuando un meteorito no acabe con nuestra existencia mientras estoy en el camino. Nos estamos viendo a la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, pese a muchos con el mismo conductor. Chau, chau. Chao, gracias. El podcast librero llega gracias a Busca Libre. Todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia.